En poco tiempo, se convirtió en la vacuna preferida en casi todo el mundo. La mayor desventaja era que tenía que mantenerse casi a la temperatura de congelamiento desde el momento en que salía del laboratorio hasta que se administraba. Se desarrolló el método de la cadena fría para transportarla. En cuanto se probó la efectividad de la vacuna y se vio que se podía producir en cantidades suficientes, se comenzó a usar. En Antioquia, Colombia, la iglesia y los dirigentes comunitarios se unieron para vacunar por primera vez a más de 135,000 niños. En Toluca, México, la circulación libre del poliovirus se detuvo luego de una sola ronda de vacunación masiva. Y cuando en Cuba se implementaron campañas nacionales de vacunación en 1962, la polio desapareció del país en un solo año. Muchos años más tarde, durante los disturbios civiles en El Salvador, se negociaron los llamados Días de Tranquilidad a través de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. Se procedió a vacunar a los niños durante los días nacionales de inmunización bajo la observación de ambos ejércitos. Ya en 1985, millones de niños estaban recibiendo las vacunas orales a través del programa ampliado de inmunización. Entonces, la OPS tomó un paso audaz con el apoyo fundamental y directo de Rotario Internacional, así como USAID, Banco Interamericano de Desarrollo y UNICEF. Demos ahora esse gran passo hacia el futuro. Erradiquemos la poliomielitis de las Américas para 1990. Esta ambiciosa meta se inspiró en un logro anterior de la OPS, la erradicación de la viruela en 1971, lo que había convertido a las Américas en la primera región del mundo en alcanzar el objetivo. La estrategia para erradicar esta enfermedad debía tener dos puntos de ataque: inmunizar al 80% o más de los niños de la región y luego observar cuidadosamente los casos de parálisis que pudiesen ser causados por polio. Tres fatores fundamentais contribuíram para o êxito em la erradicação de la polio en las Américas: el alto nivel de compromiso de los gobiernos, la colaboración interagencial y la estrategia utilizada por el programa. Essa estratégia se basou fundamentalmente no desenvolvimento de dias nacionais de vacunação com a vacuna oral antipoliomielítica e a vigilância epidemiológica. Essa estratégia hoje é utilizada para a erradicação mundial da poliomielitis. Ya establecido un sistema de inmunización, se adoptó el método de la vigilancia para determinar la condición del poliovirus libre. ¿A dónde se encontraba? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y a dónde se dirigía? En 1991, estaba a punto de lograrse la meta de erradicar la polio en las Américas, cuando se recibió una llamada desde el Perú. Un niño de 2 años llamado Fermín, del pueblo de Pichanaki, había sido diagnosticado con polio. La comunidad médica se alarmó. Llevaba varios años realizando una asidua campaña para inmunizar hasta el último niño del área con la vacuna oral contra la polio. Era necesario descubrir la vía de transmisión del virus y determinar la extensión del contagio lo más pronto posible. Y no encontramos nada, no encontramos ningún indicio de que hubiera casos recientes o casos nuevos o casos que estuvieran en relación con el caso de Pichanaki. La cacería del poliovirus se intensificó. Los trabajadores de salud condujeron una minuciosa búsqueda para localizar cualquier caso de parálisis en niños de menos de 15 años de edad que hubiera ocurrido en el año anterior. Los registros de los centros de salud fueron cuidadosamente analizados. Donde estos centros habían cerrado, los trabajadores de salud salieron a entrevistar madres y niños a domicilio. Al mismo tiempo, se lanzó una campaña de inmunización masiva. Se logró vacunar alrededor de 2 millones de niños en cerca de 891 distritos. Fue una gran tarea que realizó el personal del Ministerio de Salud en condiciones a veces adversas, muy difíciles, a veces hostiles, pero se llegó a lograr una buena cobertura del 100% en menores de 5 años. Para determinar si el virus estaba circulando en áreas de alto riesgo, fueron analizadas más de 200 muestras de materia fecal de niños sanos. No se encontró rastro del virus. Hoy, la Organización Panamericana de la Salud coordina un extensivo sistema de vigilancia con más de 20.000 unidades en las Américas. Ninguno de los casos de parálisis flácida aguda reportados e investigados desde agosto de 1991 han sido causados por el poliovirus salvaje. Actualmente,
el resto del mundo sigue el ejemplo de la OPS. Aquí vemos cómo era la situación de la polio en 1988. En estas áreas aún existía polio. En 1992, la situación mundial había cambiado dramáticamente. 110 países informaron no tener polio. Los países que se encuentran dentro de estas zonas o colindantes con ellas ocupan el lugar de primera prioridad para la toma de acción en el futuro cercano. Actualmente se realizan esfuerzos heroicos para inmunizar a los niños en estas áreas. En China solamente se inmunizaron a 100 millones de niños en 2 días. Pero aunque muchos países hayan erradicado esta enfermedad, seguirán estando en peligro mientras exista polio en cualquier otro lugar del mundo. Y deberán seguir invirtiendo en protegerse hasta que el mundo entero se encuentre libre de polio. Estados Unidos, por ejemplo, gasta más de $105 millones al año en vacunas contra la polio, sin contar el costo de su administración. Cuando haya garantías de que el mundo esté libre de polio, el costo total de su erradicación se ahorrará en pocos años. Ningún país, ni ningún grupo de personas se encuentra solo en la lucha contra la polio. La exitosa erradicación de la viruela en las Américas es tan solo el comienzo. Los esfuerzos para erradicar la polio y otras enfermedades infantiles prevenibles continúan día a día. Los logros de esta región deberían alentar a otros países en su lucha incesante contra la polio, y el compromiso de sus ciudadanos debería servirles de inspiración en su búsqueda de las mismas metas por el bien de sus hijos y de su futuro. Creo que la vacuna, al salvar a los niños, logró que las madres no vivieran preocupadas por esta enfermedad. No podría hoy concebir vivir con ese miedo por la salud de mis hijos.